Bueno, ahora que ya vimos qué son las variables y cómo funcionan, cómo se declaran, los nombres que pueden tener y las restricciones que hay para nombrarlas, vamos a ver un poco las operaciones que podemos hacer con estas variables. En general en el curso vamos a asumir que todas las variables son matrices de alguna dimensión, de uno por uno, de 2 por 2, 3 por 3, etc. Así que vamos a empezar a ver qué operaciones podemos hacer. Las matrices con las que vamos a hacer los ejemplos están ya definidas, son A y B, matrices de 2 por 2. Y los operadores que vamos a mencionar ahora son suma, resta, multiplicación, división y potencia para empezar. Vamos a ver la suma, que es lo más fácil que tenemos. Cuando sumamos dos matrices, estamos sumando a elemento con elemento. El elemento 1, 1 de la matriz A en este caso, con el elemento 1, 1 de la matriz B. Y lo mismo para la resta. Para la multiplicación, cuando escribimos esto, hay que tener en cuenta que la multiplicación es multiplicación matricial, no es la multiplicación elemento a elemento como venía haciendo recién. Si quisiéramos hacer la multiplicación elemento por elemento, tenemos que agregarle al asterisco un punto que lo preceda. Entonces cuando escribimos A punto asterisco B, lo que estamos haciendo es el elemento 1 de A, 1, 1 de A por el elemento 1, 1 de B, y así para el resto de los elementos. Para la división hay que tener en cuenta que lo que está haciendo Octave cuando escribimos esa sentencia es en realidad la multiplicación por la matriz inversa, porque recordemos que no está definida la división de matrices. De vuelta, si quisiéramos hacer la división elemento a elemento, tendríamos que escribir A punto división B. Y ahí estamos haciendo la división de elementos análogos de una matriz entre los elementos de la otra. La potencia se escribe con el acento circunflejo y ahí estaríamos haciendo esta operación. De vuelta, si quisiéramos hacer elemento a elemento, ahí tenemos el elemento 1 al cuadrado y el otro al cuadrado y otro al cuadrado. Bien, hasta acá los operadores más comunes y más básicos para poder empezar a trabajar. Hay otros comandos que son muy útiles para realizar operaciones sobre los vectores o sacar información de los mismos. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, vamos a empezar definiendo un vector A que va a ser, no sé, 2, 8, 9, 7. Bien, si ahora quisiéramos sumar todos los elementos de este vector, tenemos 2 más 8 más 9 más 7, pero supongamos que es un vector en el cual no podemos escribirlo así rápidamente porque no son números fáciles de replicar, son números con obviamente muchos espacios decimales o con un vector de muchos más elementos. Un vector puede tener cientos o miles de elementos. Hay un comando que es suma, que se escribe sum, y se escribe de esta manera: sum, paréntesis, a, cierro paréntesis, donde a es el argumento del comando, y cuando lo ejecutamos lo que hace es sumar todos los elementos de ese vector.
También podemos tener interés o la necesidad de conocer cuántos elementos tiene una variable, y el comando que nos devuelve esa información es length, y de vuelta el argumento es a, y ahí nos dice que tiene 4 elementos. También hay otro comando que vamos a mencionar en esta oportunidad, que es max, que nos dice el máximo, en este caso 9. También existe obviamente min, que nos dice el mínimo. Si además escribimos de esta manera el comando, además de decirnos cuál es el valor mínimo, nos dice la ubicación dentro del vector, el índice del elemento de ese vector al que corresponde el valor mínimo. Estas son diferentes formas de interpretar los argumentos de salida. En este caso, U y B son los argumentos de salida del comando min, y A es el argumento de entrada. Esto es muy útil cuando tenemos que, por ejemplo, buscar el mínimo del resultado de hacer una operación entre vectores largos, o identificar a lo mejor un cruce por cero, por ejemplo. Así que es muy interesante tenerlo en cuenta. Bien, estos son los comandos básicos que vamos a ver hasta ahora, y a continuación vamos a ver otro comando, pero que no es para hacer operaciones, sino que es para realizar gráficos y para presentar resultados.